Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí con don Pío Moa en Informa Radio. Don Pío, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, pues bien, por Bueno, aquí andamos, otra vez. Pues antes de, como siempre hacemos, ahora nos metemos directamente en materia, recordar o solicitar a nuestros oyentes que en la medida de sus posibilidades que ayuden a este programa, un programa que no tiene ningún tipo de ayuda ni de subvención, y que es fundamental para seguir desmontando no solo la leyenda negra del siglo XXI, ¿no? Sino a nivel cultural y político, que nos demos cuenta en manos de quiénes estamos. Y luego, sobre todo, reivindicar nuestra historia, ¿no? A pesar de las deformaciones que desde el poder político se pretenden hacer, don Pío. Sí, evidentemente esto es fundamental porque realmente estamos en una situación en que el régimen del 78 ya no existe. Se pretende que sigue existiendo como si no pasara nada. Ya no existe. No existe porque desde el momento en que, digamos que el régimen empezó en involución cuando Aznar decidió condenar el franquismo, cuando la democracia viene y solo podía venir del franquismo, ¿no? Sí, claro. A partir de ahí entró en involución. Sí. Yo tenía un programa con Luis del Pino, se titulaba Involución Permanente, por cierto, y era por eso. La involución no es indefinida, siempre termina en algo. Y ha terminado en el golpismo de 2017, en el golpismo del separatismo catalán, Sí. y en su aprobación en 2024 con la amnistía. La amnistía que cuando en el 2017 el rey se portó bien y obligó al PP a hacer algo, aunque hizo lo menos posible. Pero claro, en 2024 el rey firmó la amnistía. Eso ya liquida por completo la Constitución, liquida por completo las normas democráticas, liquida por completo el ideal de la unidad de España, etcétera. Porque ahora queda al margen, a disposición de quien, de lo que pase, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y estamos en una situación en la que o vamos en una dirección o vamos en otra. Es evidente que el PSOE, apoyado por el PP, quieren ir en una dirección, que es la dirección que por una parte marca la Unión Europea, que significa pues la tendencia a la disgregación de España, la anulación de las libertades democráticas, el control, están además con el control que quieren imponer monetario, ¿no? El control sobre el dinero, de tal manera que ya nada sería, cuando dice aquel loco de Bill Gates que seréis felices y no tendréis nada, Sí. es muy literal. Con la moneda digital, la moneda, es decir, el dinero deja de ser propiedad de cada uno de nosotros, es propiedad del gobierno, que puede imponer las normas y que le da la gana, puede cancelarte las cuentas, puede hacerte mil cosas, ¿no? Sí, así es. Y además te controla totalmente todos tus gastos. Es decir, con lo cual ya pierdes una cantidad de libertad enorme, aparte de la que pierdes con todas esas políticas de cancelación y similares, ¿no? Como dicen, leyes de odio y cosas por el estilo. Intentan controlar hasta nuestros sentimientos. Si no nos damos cuenta, van pum, poco a poco, cada vez más aceleradamente, y apenas hay resistencia, ¿no? Tiene que haber una resistencia radical. Esta gente son delincuentes muy peligrosos que atentan contra nuestra identidad ya humana, ¿no? Bueno, pues esta es la situación. Afortunadamente, he dicho que el hecho político más importante desde la declaración de Aznar que ha ocurrido en España ha sido el surgimiento de Vox. Eso es. Ha sido el surgimiento de Vox. Exacto. Porque yo recuerdo, empecé a conocer al PP en 2006, cuando escribí un libro contra la balcanización de España, porque veía que la balcanización, la disgregación de España, los separatismos, se estaban convirtiendo en el problema mayor.
En los años 30 el problema mayor era el revolucionario, ¿no? El sovietizante y tal. También los separatismos, pero actualmente los separatismos son el problema fundamental. Y yo pensé, era 2006, ¿eh? Sí. Poco después de que Zapatero empezara a gobernar. Y yo pensé, bueno, esto al PP le viene muy bien como un instrumento para contra el PSOE. Y claro, era muy ingenuo. El PP no veía al PSOE como un enemigo, lo veía como un socio, que es lo que es. Ni más ni menos, sí. Igual que a los separatistas, los ve como socios. Sí. Y el enemigo es Vox. Pero claro, entonces no existía Vox. Entonces yo estuve, como algunos otros, ¿no?, en plan francotirador, escribiendo libros y exponiendo las cosas, la realidad histórica y la dirección en la que iba el país, ¿no? Sí. Pero claro, no había un cauce político para todo esto. El cauce político ha surgido con Vox y, por desgracia, sigue habiendo mucho, no sé cómo llamarle, mucho pepero que está por ahí, ¿no? Sí. En Alemania había un refrán, un dicho, que decía, hay alguien más despreciable que el verdugo, y es el ayudante del verdugo. Digamos que el verdugo es el PSOE y el ayudante es el PP. Pues eso es, y esa es la situación real que tenemos, y a la que debemos atenernos. Y claro, ahora mismo, por ejemplo, España tiene tres problemas fundamentales. Primero, el de la unidad nacional. Si se rompe la unidad nacional, eso es el suelo sobre el que es posible una convivencia. Si se rompe, que es lo que estuvo a punto de ocurrir en los años 30, pues es muy fácil llegar a la guerra civil o bien a la efectivamente desaparición de España como una nación histórica, ¿no? Quedaría un poco como Serbia en Yugoslavia y tal, ¿no? Cosas así, ¿no? Y el otro punto es la independencia de España. La independencia de España es siempre una cuestión de principio que ni el PSOE ni el PP consideran. Ellos consideran que España debe ir disolviendo su soberanía, en la Unión Europea, es decir, en las mafias que hoy día gobiernan la Unión Europea, ¿no? Y eso, además, en unos momentos en que se está amenazando con una nueva gran guerra en Europa, ¿no?, a partir de la guerra de Ucrania. Esa es la situación, así como la situación interna es de destrucción de un régimen y una situación incierta, no sabemos por dónde se desarrollará, esperemos que con Vox se desarrolle por la vía correcta. Pues en el aspecto internacional es la supeditación de España con un ejército cipayo, pues a las pretensiones belicistas de la Unión Europea, que son muy belicistas, incluso contra USA, contra Trump, son muy belicistas porque tienen unos problemas internos muy graves, de los que luego hablaremos un poco, ¿no? Y el tercer punto es la democracia. Así que vamos a hablar dos palabras sobre eso. Ha dicho Garci, el director de cine, dice, España se jodió cuando Zapatero resucitó a Franco. Esto es una tontería, ¿no? Es una tontería. Franco nunca estuvo muerto, ni política ni históricamente. Y además, mucho antes de Zapatero, lo resucitó con toda la furia Alfonso Guerra, ¿no?, cuando el PSOE estaba a punto de perder las elecciones, ¿no? Nunca estuvo muerto, pero la derecha ha querido matarlo. Ha querido condenarlo a lo que llamaban la damnatio memoria, ¿no?, la condena de su memoria, ¿no?, como si no hubiera existido. Eso empezó ya muy pronto, ¿no? Ya con Suárez se notaba, y con Juan Carlos. Decir, el franquismo, sí, ¿eso qué es? No, nosotros no tenemos nada que ver con ello, nosotros somos demócratas, ¿no? Bueno, el franquismo no tuvo oposición democrática y por lo tanto la única evolución a la democracia tenía que ser desde el franquismo, no podía ser en contra. Y tenía que ser porque a su vez el franquismo estaba políticamente agotado. Después del Vaticano II, el franquismo se declaraba un Estado católico,
después el Vaticano II lo negó y además la propia Iglesia empezó a apoyar a aquellos a quienes habían derrotado el franquismo en la guerra civil, separatistas, la ETA, los comunistas, etcétera, ¿no? Esto debe recordarse porque si no se recuerda no se entenderá nada. Es decir, en ese sentido el franquismo ya no tenía futuro. Y eso, claro, provocó una crisis interna. Los cuatro familias o partidos, porque en realidad partidos del franquismo, pues estaban cada vez más a la greña entre ellos, y además dentro de cada uno pues había divisiones crecientes, ¿no? O sea, había varias falanges, había varios grupos carlistas, los monárquicos estaban que si Juan Carlos o que Don Juan, y los católicos pues estaban entre los democristianos y más tradicionalistas, ¿no? Pero los católicos fueron los que, por así decir, se llevaron el gato al agua. Y los democristianos me refiero, y una de sus hazañas fue precisamente fomentar los separatismos en cuanto estuvieron en el poder con Suárez. Sí. O sea, Suárez les dio, por influjo de los democristianos, dio a los separatistas vascos y catalanes no lo que ellos querían, sino más de lo que querían. Mucho más, claro. Porque pensaban que así se iban a conformar y no iba a haber problema, porque además tanto los separatistas vascos como catalanes eran democristianos. Arzallus lo era, Pujol también, etcétera, ¿no? Bueno, pues contradiciendo a Garci, pues diríamos que España estará jodida mientras el actual jefe de gobierno no esté en la cárcel y la gente no deje de votar a su socio, el PP. Franco es la cuestión clave de todo esto que estamos viendo, ¿no? Y al decir esto, debemos tener en cuenta la historia, porque a veces se explica muy mal. Sí. La Restauración era un régimen mayormente de derechas, y liberal, y cayó víctima de la incapacidad de sus políticos ante la ofensiva permanente de la izquierda y los separatistas. La izquierda eran el PSOE, eran los anarquistas, y eran los republicanos, unos republicanos que eran medio anarquistas también, ¿no? Y de los separatistas que empezaban a coger vuelo, ¿no? Porque del 98, antes del 98, de la crisis del 98, los separatistas eran cuatro chiflados, que la gente los miraba con simpatía porque los consideraba así, unos chiflados. Oye, ¿se oye? Sí, perfectamente, ¿eh? Ah, bien. Sí, tenemos obras aquí, pero no impide que a usted se le escuche perfectamente. Ah, bien, muy bien. Entonces, los separatistas, ante esta ofensiva permanente de la izquierda y de los separatistas, pues se vino abajo la Restauración y fue salvada, en último extremo, la monarquía por la dictadura de Primo de Rivera. Esta dictadura fue extraordinariamente fructífera y cayó víctima ¿de quién? ¿De la izquierda? No, el PSOE colaboró con ella. Cayó víctima de las intrigas y las ruindades de la derecha. Luego, la monarquía cayó víctima de los manejos mezquinos de los monárquicos, antes de que de los republicanos. Fueron ellos, los propios monárquicos. Dieron un golpe, un autogolpe, por así decir, ¿no? Uh-huh. Luego, el derrumbe de la República, pues no vino solo por los ataques del PSOE y los separatistas catalanes, no solo, porque vino más todavía por las maniobras de una derecha encabezada por Alcalá Zamora. Alcalá Zamora fue el que anuló la victoria de Lerroux contra la sublevación del PSOE y los separatistas en 1934. Eso lo arruinó Alcalá Zamora con su gente, ¿no? Y además no solo eso, sino que con sus medidas, en gran parte ilegales, pues propició que el Frente Popular llegara al poder falsificando las elecciones. Esto fue
una gran responsabilidad de Alcalá Zamora. Lo he señalado, creo que soy el único que lo ha señalado, sí, pero basta único. ver, uno ve los documentos y los comportamientos de unos y otros y no cabe la menor duda, ¿no? Sí. Y claro, sin duda Franco tuvo en cuenta estas experiencias. Conocía muy bien estas tendencias intrigantes y ruines tan frecuentes en la derecha, ¿no? Y además suicidas, ¿no? Y sin embargo supo mantener y meter en vereda a semejantes derechas. Y este fue un logro no menor que su victoria sobre el Frente Popular. O sea, si no fuera por eso no habría ganado, claro. En fin. Estos aspectos de la historia son muy importantes. Y aquí lo que dice Garci, pues es parte de eso, ¿no? En fin, la verdad es que la izquierda supo, como digo, siempre la importancia de falsear la historia y de explotar esa ruindad de la derecha. García apoya al PP, como es lógico, ¿no? Y bueno, pues esta es la situación en que estamos, la situación histórica, que es nueva y muy especial, que se puede concretar en que una vez caído un régimen, a ver a dónde vamos, porque estamos en una situación en que ya no hay verdadera legalidad, ¿no? Y otro tema que tiene relación con esto, porque decimos que aquí nadie se da por enterado, parece que aquí no pasa nada, ¿no? Pero en Europa están planeando una guerra general, una guerra contra Rusia, pretextando que Rusia pretende invadir Europa, de lo que no hay la menor prueba. No. Pero en cambio sabemos lo que ha pasado en Ucrania, o debemos saberlo, ¿no? La guerra de Ucrania, que pudo haberse impedido si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk, garantizando la autonomía a las regiones de habla rusa, pero que claro, no se hizo, se prometió hacerlo y ha continuado. ¿Por qué? Porque era para ganar tiempo y armar a Ucrania, ¿no? Y se pudo haber interrumpido aceptando los acuerdos de Estambul, que fueron propuestos por la propia Ucrania, pero que fueron negados por Boris Johnson, fueron negados por Inglaterra y USA fundamentalmente, que son los verdaderos amos de la OTAN. Y ahora nos encontramos con una situación en la que Trump pues ha llegado a la conclusión de que esa guerra no se puede ganar y que han gastado una cantidad enorme de dinero para nada y que hay que acabar con ella. Y como la guerra es en realidad entre USA y Rusia, no entre Ucrania y Rusia, Ucrania juega ahí el papel de títere, ¿no? Zelensky y tal, ¿no? Pues primero, ya fue a Alaska saltándose a la Unión Europea, lo cual estuvo muy bien. Luego se echó atrás, parecía que se iba a poner de acuerdo con Putin, se echó atrás y parece que la situación estaba empeorando gravemente, ¿no? Y a continuación, ahora está planeando, bueno, parece ser que va a haber, ojalá, una reunión entre Putin y él en Budapest. Y esto es importantísimo. Bueno, ya en el Cairo, en relación con lo último, Trump, pues puso en su sitio a los gerifaltes de la Unión Europea, ¿no? Los trató como a críos, uno por uno, ¿no? Los trató como críos a esos mandamases, ¿no? Lo que son. Y ahora los ha puesto de nuevo en su sitio. O sea, pasa por completo por encima de ellos y se va a reunir con Putin. Y el acuerdo seguramente, bueno, se reunió también con Zelensky para decirle que tenía que aceptar la realidad, gustara o no. La única manera de que la guerra cese es que los ucranianos pues pierdan una cantidad de territorios. Claro. ¿Por qué? Porque son territorios de habla y cultura rusa que los ucranianos de Kiev han intentado aplastar prácticamente y al final los han perdido. Los perdieron después de que renunciaran a los acuerdos de Estambul, porque hasta entonces lo único que pretendía Rusia es que se les reconociera una autonomía, ¿no? Su derecho a utilizar su idioma,
educarse en su idioma, a promover su cultura, etcétera, que era lo que había pasado siempre, por otra parte, o sea, no era algo nuevo, ¿eh? O sea, hasta el golpe del Maidán, los ucranianos y los ucranianos, la gente de habla rusa en Ucrania, bueno, se llevaban bien, no había ningún problema. El problema empezó entonces, ¿eh? Y empezó por la CIA, por la OTAN, ¿no? Ujú. Bueno, pues en esta situación vamos a ver lo que ocurre, porque la Unión Europea, o sea, como Trump está muy interesado en acabar con esa guerra, que ha costado un dineral y que no ha llevado a nada, y que además puede descontrolarse y volverse incluso una guerra nuclear, lo cual ya sería horrible, pues en cambio los jefes de la Unión Europea la quieren, o sea, quieren desarrollarla. O sea, es una situación de locura, y claro, eso tiene que ver también con la seria crisis en que están metidos. Claro. Crisis económica, crisis además, que ya hablaremos luego un poco de ello, crisis de identidad incluso, ¿no? Como europeos, ¿no? Y la resistencia creciente que están teniendo, ¿no? En Alemania, la alternativa por Alemania, en Inglaterra hay una resistencia civil, una resistencia popular cada vez más fuerte a toda la política proislámica y demás de Starmer, proislámica y pro-belicista, ¿no? Y belicista, ¿no? Es decir, y un poco para salir de eso, lo que ha pasado muchas veces, para salir de esa situación interna que no consiguen dominar, pues buscan una guerra más general, una guerra exterior que en cierto modo les permita unificarse dentro del propio país, ¿no? Y ante esto, para nosotros es especialmente importante la neutralidad. Vengo insistiendo en ello, pero parece que es predicar en el desierto, pero bueno, hay que insistir, porque si España se deja llevar a una guerra europea, pues se iría como carne de cañón. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, afortunadamente se mantuvo la neutralidad, pero había fuertes tendencias a entrar en aquella guerra. Ahora no se ve que haya tendencias neutralistas abiertas. De hecho, las hay mucha gente que, claro, se lo plantea y dice, bueno, ¿esto qué es? Pero eso tiene que tener un cauce político. Claro. Y eso es muy necesario que entre en la opinión pública, ¿eh? Y bueno, pues volviendo a la cuestión que tenemos ahora, ya cuestión muy desgraciadamente hay mucha gente que sigue empeñada en que el Vox tenía que unirse con el PP para echar a Sánchez. Oiga, mire usted, Sánchez y Feijóo son lo mismo, todas sus políticas son idénticas. O sea, el PP es pro-separatista. Bueno, hasta el grado de que Feijóo ha quitado la bandera de España del logo, lo que sea, ¿no? De la web del PP, ¿no? Además lo ha demostrado claramente en Galicia. En Andalucía lo mismo. Tienen un loco que quiere montar también una especie de nacionalismo andaluz, proislámico por otra parte, ¿no? Por supuesto en Cataluña y Vascongadas ha apoyado siempre a estos. Y en Valencia lo mismo, o sea, y en Baleares, o sea, es una política deliberada y de gran alcance, política pro-separatista. Incluso más que el PSOE, si se puede decir, ¿no? Aunque en eso van todos juntos. El PP tiene una política proabortista muy clara, que es muy importante, porque el aborto masivo va acompañado de una inmigración masiva. Es también un partido que promueve la inmigración masiva. Ahora hace como que no, porque claro, Vox les está quitando votos por esa razón, ¿no? Es una política, además proislámica, pro-marroquí, porque el propio Feijóo lo ha dicho, que la relación con Marruecos es prioritaria para ellos, la buena relación. Es decir, ya entendemos lo que quiere decir, ¿no? Es un partido que está
pues entregando la soberanía, como decía uno de sus políticos, el tal Margallo, que había que entregarlo por grandes toneladas a paletadas, Bruselas. sí, sí. Sí, a Bruselas, ¿no? Es un partido que está a favor de lo que decidan en Bruselas, que quiere decir ahora mismo la guerra, a preparar una guerra en Europa. Es un partido, por supuesto, antineutralista, es un partido que está en contra de todo lo que es importante para España y que entiende la democracia como los chanchullos permanentes con sus socios. Sus socios son el PSOE y los separatistas. Y por tanto, su enemigo es Vox. Eso lo va comprendiendo bastante gente, pero es necesario que lo comprenda muchísima más gente, porque, en fin, hay una inercia de este pasado lamentable que está ahí. Bueno, pues vistas estas cuestiones, que son de historia actual, vamos a otras que también son de historia muy actual, aunque tienen evidentemente una... En fin, connotación. Un fondo, sí, una connotación ya histórica considerable, ¿no? Yo recordar que todas estas reflexiones que usted hace aquí están en su blog Más España, Más Democracia, www.espiomoa.es. Sí, ahí estoy tratando, ahora con menos periodicidad que antes, pero sí voy a darle más importancia cada vez, ¿no? También quiero darle más importancia también a la cuestiones literarias o filosóficas, porque, por ejemplo, escribí un libro, Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, en el que señaló que España comenzó una era histórica nueva en toda la historia humana, en la que las culturas y los continentes y los países empezaron a conocerse y a tratarse, mejor o peor, pero a tratarse, que eso que no había ocurrido nunca antes. Y esto mediante el cruce del Atlántico y del Pacífico, descubrimiento de América, la colonización, todas estas cosas. Pero hay otro aspecto que es muy importante. Esto va en relación con una especie de impulso cultural extraordinario. Por ejemplo, la era europea, bueno, que en este caso es española, ¿no?, pues comienza con dos obras literarias de máxima importancia, que son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y la Celestina, de Fernando de Rojas. Estas dos son obras magníficas, son obras de primer orden en la literatura. Curiosamente, su mensaje, vamos a llamarle mensaje, ¿no?, su contenido moral, es completamente distinto, casi opuesto, pero eso mismo refleja la tensión intelectual y la tensión moral, la tensión cultural en general de la época. Empieza ya la época con una fuerza espiritual enorme, ¿no?, que se manifiesta, ya digo, en esto, ¿no? Otro aspecto también de aquella época es la de los hidalgos, ¿no? Los hidalgos formaban una especie de clase media, bastante ilustrada y además con un sentido muy fuerte del honor y del deber, y que de esa clase salió la mayor parte de los muchos personajes extraordinarios que produjo España en aquel siglo y medio. Pues esto, en fin, hay que verlo, ¿no? Y precisamente una de hemos estado hablando en la sesión anterior sobre la descomposición interna de Europa y en general de Occidente. Decíamos que cuando cayó la Unión Soviética parecía que ya el estilo occidental, democracia liberal y tal, iba a imponerse en el mundo, etcétera, y lo que ha ocurrido es una cosa muy distinta. Han ocurrido guerras que han perdido en realidad Occidente, y guerras brutales además, y ha pasado otra cosa, que dentro del propio Occidente se ha creado un ambiente de descomposición interna, ¿no? Descomposición moral, intelectual, ¿no?, y política, ¿no? Que estamos viendo en Europa concretamente con esa cuestión de la guerra, ¿no? Bueno, pues otro aspecto que vamos a tratar de esta, digamos, crisis interna europea y en general occidental, pues es la alteración demográfica
debida a una inmigración masiva que en varias naciones está creando zonas culturalmente no europeas y que además no son asimilables, son inasimilables, y que además son hostiles, en particular las de religión islámica. O sea, el Islam actualmente está a la ofensiva en África y en muchos sitios, ¿no? Y estar a la ofensiva en el Islam significa el degüello y la masacre de los cristianos, ¿no? De los cristianos, ¿no? O de otras, pero incluso entre ellos mismos, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Bueno, pues, aunque se han dado diversas explicaciones a esta inmigración, la principal radica en el desprecio de las oligocracias, o sea, de las oligarquías occidentales, desprecio a la historia, desprecio a su propia cultura, junto con la mencionada infantilización de la sociedad. Decíamos la sesión anterior que una cosa que niegan, que desprecian estas oligocracias, es la historia europea. Adoptan la ideología woke, que lo único que hace es pues exacerbar las partes más negativas de ella, ¿no? Y claro, esto además va unido a la infantilización de la sociedad de la que hablábamos, de la que ya hablaba en realidad Tocqueville y otros, ¿no? Esta infantilización se ve, es bien manifiesta en el llamado buenismo. Todo el mundo es bueno, salvo si rechaza la corrección política, el wokismo y demás, entonces ya no es tan bueno, ¿no? De modo que deben abolirse las fronteras y alentarse las migraciones, que vendrían a constituir un derecho más de los individuos. Todo el mundo tiene derecho a meterse donde le dé, en el país que le dé la gana, y actualmente también en España, en la casa que le dé la gana, con los ocupas, ¿no? Bueno, la llamada de estos movimientos se asienta en una forzada mala conciencia sobre el pasado. O sea, varios países europeos, blancos y cristianos, pues han conquistado imperios, han colonizado y a menudo esclavizado a otros pueblos, ¿no? El esclavismo ha sido importante, lo cual cargaría sobre los colonizadores una culpa y una deuda moral inmensa hacia sus víctimas, con efectos económicos y políticos que pueden reclamar los descendientes de esas víctimas actualmente, ¿no? Claro, se olvida de que estas colonizaciones terminaron, por ejemplo, aboliendo la esclavitud, cosa que no había ocurrido nunca antes. O sea, la esclavitud se había dado a lo largo de la historia de una manera casi diríamos natural, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Además, dicen que la inmigración se debería a la pobreza de los países de que vienen, ¿no? Que esa pobreza se debería a la colonización, lo cual tampoco es verdad. Observemos hace poco en Argelia ha reclamado a Francia un pago mucho más alto por los edificios que mantiene oficialmente el gobierno francés en Argelia, ¿no? Y alguno ha dicho, oiga, no, quien debe, o sea, los deudores son ellos, los argelinos, a Francia, por las escuelas, los hospitales, las redes de carreteras y una serie de cosas que claro, de ellos han vivido hasta ahora los argelinos en gran parte desarrollándolos y en parte no desarrollándolos, pero en parte dejándolos estropear, ¿no? Pero de ello han vivido. O sea que la colonización no ha sido tan mala, ha tenido, a ver si nos ponemos en cuanto a ver quién debe a quién, debe mucho más los colonizados a los colonizadores, aunque ha habido, siempre hay en las relaciones humanas, pues violencias y de todo, ¿no? Bueno, pues este es el fondo antihistórico de la corrección política y de la ideología woke que ha llegado a prevalecer en Europa y en el resto de Occidente. Las acusaciones a los imperios europeos tienen bastante de cierto, no cabe duda que hubo mucha violencia, pero cabe también otro enfoque distinto. Los pueblos colonizados de ningún modo eran pacíficos, que vivían felices, ¿no? Porque las guerras tribales
o entre sus propios imperios menudeaban. También la esclavización y diversas formas de tiranía. Esto era lo que ocurría en general en África, en América y en Asia, en la Asia colonizada, ¿no? Y lo que además económicamente eran tan limitados técnicamente que vivían a un nivel de subsistencia. Si la población africana se ha multiplicado en estos años, se ha multiplicado por mucho. Cuando yo estudiaba creo que eran un total de 100 y pico millones o 200. Actualmente están casi en 1.000 millones, ¿no? Avanzan hacia esa cifra, ¿no? Pues eso se debe a la medicina europea y a la economía europea que se les ha trasplantado, porque sin eso hubieran permanecido en aquella situación, ¿no? Y lo mismo la capacidad técnica que debería permitirles superar su pobreza. Yo he dicho muchas veces que, Europa debe ayudar a esta gente, pero en sus propios países. Porque además la inmigración tiene otro efecto muy malo sobre sus propios países, y es que los que emigran a menudo son los elementos más válidos, ¿sí? Los que tienen estudios muchas veces, con lo cual dejan a sus países en la ruina, ¿no? Además, la emancipación de la esclavitud y de las propias colonias se ha hecho con banderas, con ideas y con pensamiento creados en Europa. Por eso, tanto el victimismo y el revanchismo histórico como un triunfalismo occidental excesivo solo pueden crear conflictos envenenados. La inmigración masiva se ha fomentado en Europa con diversos pretextos, o argumentos, o argucias, ¿no? Aparte de la abolición de unas fronteras que vulnerarían, según dicen, los derechos de los individuos, hay que abolir las fronteras, pues según ideólogos marxistas y liberales correctos, pues los inmigrantes traerían, dicen ellos, beneficios económicos, porque vendrían a pagar las pensiones de una Europa envejecida. Habría que decirles, vienen a pagar nuestras pensiones, pero ayudando al empobrecimiento de sus propios países, ¿no? Sí. Es un embrollo, un laberinto de argucias, ¿no? Sí. O bien, también decían que, claro, llegando aquí se asimilarían a las costumbres y cultura europeas, con lo cual mejorarían de paso a sus propios países, ¿no? Este argumento supone que las culturas europeas son superiores a las de los recién llegados, cosa que la corrección política niega, por otra parte. Dice que no existe superioridad cultural de nadie, ¿no? Así que todos serían ventajas para unos y para otros, según estas argucias que decimos, ¿no? Así es. Bueno, nada de eso ha ocurrido. No. La mayoría inmigrada no se ha integrado, ni se siente patriota de los países de acogida, ni llega con la menor intención de pagar pensiones a nadie. Una alta proporción de estos inmigrantes o no trabaja, o grava la economía con beneficios sociales y medicina que perturba los recursos disponibles, o en fin, está formando una especie de subproletariado muy peligroso, ¿no? Y no solo conserva unas culturas difícilmente asimilables, a lo que tendría pleno derecho según la corrección política, sino que entiende decadente y despreciable la cultura europea, que desde luego decadente tiene todos los aspectos, ¿no? Y el argumento económico consiste, bajo proclamas humanitarias, en disponer de una masa de mano de obra barata que eleve la productividad europea, que por lo visto está muy lastrada por los salarios demasiado altos, que consideran demasiado altos estos, ¿no? Así que venga mucha gente a la que pagar 4 perras, pues mira. Y que los considera demasiado altos porque, claro, la competencia con China, la India y potencias emergentes es cada vez más dura. Una mano de obra empleada en los trabajos peor pagados, a menudo en paro y con un resentimiento que periódicamente se hace explosivo. De vez en cuando, tanto en Inglaterra, en Francia y por ahí, ha habido verdaderas explosiones de estos inmigrantes, en fin, contra la vida que llevan, ¿no? Y añadamos este dato, que también es digno de reflexión.
al terminar la Segunda Guerra Mundial, 1 de cada 4 habitantes de la Tierra era europeo. Eran unos 500 millones sobre una población total de 2.000, ¿no? Actualmente es menos de 1 de cada 10 habitantes de la Tierra, ¿eh? Lo cual, ya digo, se debe en gran medida a la medicina europea, que ha sido muy poco agradecida ahora. Parece que les cae del cielo, ¿no? Estos hechos se agravan con la inmigración islámica. Parte de ella procede de guerras desatadas por la Unión Europea y la OTAN en países musulmanes. Recordemos Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen, en todo eso ha tenido mucho que ver la OTAN, ¿no? Sí. Y otra parte de esa inmigración procede de las guerras y matanzas entre los propios musulmanes. Y otra parte viene de que, claro, los salarios son mejores en Europa y las ventajas sociales que se les ofrecen gratuitamente pues son también un motivo de atracción. Pero claro, ellos tienen que desarrollar sus propias economías, ¿no? El Islam, además, desprecia abiertamente, ¿no?, las culturas occidentales. Aspira a islamizar Europa, lo dicen abiertamente. Y en el caso de España, a recuperar Al-Ándalus. Para ellos España es un país ilegítimo, ¿no?, porque se ha impuesto sobre Al-Ándalus y ha expulsado a los andalusíes, ¿no? Sí. Esto es interesante porque lo tienen en la cabeza, ¿eh? Su masividad pues forma enseguida zonas y barriadas exentas de las leyes occidentales y que además chocan abiertamente con las concepciones europeas sobre los derechos de las personas, sobre la mujer, sobre la familia, sobre la política y sobre numerosas costumbres. Ellos dicen que, bueno, había en un vídeo, un musulmán, no sé si era en Berlín, una ciudad alemana, le decía a unos alemanes, ¿no?, si ustedes están tan alarmados porque el número porque el Islam está progresando tanto en esta ciudad, lo que tienen que hacer es marcharse de ella. Así lo decía, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues esta evidencia obliga a preguntarse a qué obedece el empeño de las oligocracias de la Unión Europea en promover tal invasión. Digo oligocracias en vez de oligarquías, porque oligarquía tiene un sentido muy despectivo, pero cualquier poder es siempre ejercido por minorías muy pequeñas, por oligocracias. Oligocracias, eso es. Que tienen siempre algo de monárquicas, porque siempre tienen un jefe a la cabeza, y tienen algo de democracia, en el sentido de que hay bastante gente del pueblo que les apoya, ¿no?, o que les acepta por lo menos. Bueno, pues ¿por qué se empeñan en esta invasión? Pues una respuesta posible es que tanto islamistas como oligarcas de Bruselas, pues comparten la aversión o el odio al cristianismo, ¿eh? El Islam es una religión de conquista y por motivos obvios, lo está demostrando, siempre ha sido así, ¿no? Las oligocracias porque consideran consideran el cristianismo un legado nefasto de la historia, como ocurría en España con los partidos que trataban de exterminar a la Iglesia. ¿Por qué en la guerra civil trataron de exterminar a la Iglesia? Porque consideraban que era el elemento retardatario, oscurantista, el instrumento de los explotadores para mantener la explotación, etcétera. Había toda una literatura y una retórica sobre este tema, ¿no? Y eso dio lugar a una política de exterminio, a un genocidio, ¿no? Técnicamente un genocidio, ¿no? Sí. Entonces, esto más o menos es una idea que comparten las oligocracias de Bruselas, las de la Unión Europea. Hay la idea, recordemos que todo esto parte de cuando cayó la Unión Soviética, se creó la idea del fin de la historia.
fin de la historia significaba que bueno, en adelante dejaría de haber guerras, dejaría de haber conflictos sociales, todo el mundo se dedicaría a la política, se convertiría en economía, y nada más, ¿no? Claro, todo esto va también contra el cristianismo y también contra el islam, pero mientras el islam ataca al cristianismo parece que no les parece mal. O sea, es algo asombroso, ¿no? Porque es evidente que el islam está en contra de lo que ellos dicen defender, los derechos humanos, etcétera, ¿no? La igualdad de la mujer y todas estas cosas. Eso el islam no lo acepta de ninguna manera. Y sin embargo, los traen en masa. Y aceptan que impongan su ley en barriadas y en zonas y que estén desplazando incluso a la población autóctona en muchos sitios, ¿no? Yo creo que solo pueden aceptarlo porque piensan que son aliados en contra de un enemigo que consideran peor, que es el cristianismo, ¿no? Por cierto que hubo alguien que previó estas derivas y fue De Gaulle, porque reconoció la independencia de Argelia, que tuvo un coste humano terrorífico, ¿no? Sí, sí. No solo para los colonos franceses, sobre todo para los argelinos que colaboraron con los franceses y fueron masacrados. Creo que hubo más de 100.000, ¿no? Asesinados. Sí, una cosa tremenda, ¿no? De Gaulle lo admitió porque entendió que la pretensión de hacer de Argelia una región más de Francia, o una provincia, pues iba a disolver a la larga la identidad cultural y democrática y demográfica la demografía francesa. Lo entendió claramente. ¿Por qué? Tiene muchos más hijos, y etcétera, y porque además su cultura y su mentalidad son completamente distintas, ¿no? Sin embargo, los sucesores de Gaulle empeoraron aquella política. Sí. A base de una inmigración masiva que está causando unos problemas terroríficos, ¿no? Bueno, pues, claro, esta agresiva penetración islámica y la colaboración de los gobiernos de la Unión Europea con ella ha terminado por provocar una creciente reacción cristiana. Una cosa un tanto inesperada después de una progresiva descristianización de Europa. Una descristianización menos acentuada en USA, pero que aquí en Europa ha sido muy fuerte, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Que esta descristianización no fue contenida por el carácter democristiano del impulso unificador del continente. Porque recuérdese que después de la Segunda Guerra Mundial se concibió la idea de unificar a Europa para hacer que no dependiera tanto de la tutela de USA y de la Unión Soviética, y del dominio soviético. Y esto fue en principio una idea democristiana que además tenía un trasfondo histórico muy grande, ¿no? La idea, cuando cayó Roma, la idea de la Roma cristiana, pues era el imperio cristiano. El imperio cristiano que funcionó como el Sacro Imperio Romano-Germánico, pero que al final se hundió, ¿no? Y que hoy día no tiene sentido. Bueno, pero en cierto modo, unificar el continente sobre una base cristiana o democristiana, pues, era la idea. A ese proyecto se unió enseguida la socialdemocracia. Pero la socialdemocracia es una ideología de origen marxista, después se ha vuelto agnóstica, con trazos liberales, pero políticamente siempre fue opuesta a la religión. En la rivalidad espiritual e intelectual entre las dos concepciones, socialdemócrata y democristiana, pues la iniciativa la fueron tomando los socialdemócratas y marcando el paso a los democristianos. Y como ocurriría, porque es una cosa curiosa, porque después del Vaticano II, pues se promovió el diálogo con los marxistas. Pero esto no fue nada productivo para la Iglesia, porque fueron muchos más los cristianos que se hicieron socialdemócratas o comunistas que a la inversa. Es decir, el diálogo o
en cierto modo, no confrontación, pero sí el diálogo, sí, el tratar de buscar acuerdo, pues hizo que convenciera a muchos cristianos de hacerse marxistas sí. y a muy pocos marxistas de hacerse cristianos. O sea, y en el plano social y político, pues, como digo, fueron más bien los democristianos los que se fueron adaptando a sus socios rivales. Sí. Nos quedan 4 minutos, don Pío, 4 o 5 minutos. Bien. Tenemos tiempo todavía. Bueno, pues esta ha sido más o menos la historia de la Unión Europea, hasta derivar ya a la ideología woke, a la corrección política y a todas estas barbaridades, ¿no? Sí. Nosotros, claro, desde luego la religión es el núcleo informador de las culturas. Eso lo indica, entre otras cosas, la presencia de los templos en todas las culturas, centros de culto y de ritos, que son los lugares simbólicos y edificios más destacados y que son más hermoseados deliberadamente, ¿no? La raíz cristiana de la civilización europea, pues es evidente. Pero su evolución ha sido muy distinta, muy particular con respecto a otras religiones. Uh-huh. Porque aparte de la herencia legalista romana, el cristianismo reúne en sí mismo íntimamente la fe de origen hebreo y el racionalismo griego. Uh-huh. Y esta conjunción íntima, ya digo, y también conflictiva, pues ha sido ha sido el motor de su historia, de la historia de Europa. Lo que ha permitido la salvación de la cultura clásica al derrumbarse el Imperio Romano, luego las sucesivas revoluciones, la protestante, de la fe contra la razón, que la revolución ilustrada de la razón contra la fe, y el resultado de esta última, que son las ideologías. Y las ideologías, al orientarse exclusivamente a la existencia que llamamos terrenal, a la existencia inteligible, perceptible, ¿no?, claramente, sí, pues se esperaba que mediante la ciencia prescindiría de la fe por innecesaria. La fe sería innecesaria porque la razón y la ciencia nos permitirían comprender todo y arreglarlo todo, ¿no? O sea, ya hemos dicho y hemos hablado un poco de esto, pero hay que insistir porque es fundamental. Los rascacielos de negocios vendrían a ser los templos de la nueva religión. Y claro, de manera inexplicable, desde sus propias premisas, pues también han abocado a 2 guerras mundiales y a la actual crisis de Occidente. El pensamiento europeo dominante pues se originó en la Ilustración y lo expresó Auguste Comte. Dice, la religión o estadio teológico sería el primitivo en la evolución humana y derivaría de la ignorancia. El siguiente estadio, que llama metafísico, se apoyaría en la razón abstracta, pero sería a su vez superado junto con el religioso por la ciencia, en el estadio que llamaba positivo. Creo que esta concepción fundamenta muchas otras concepciones e ideologías hoy comunes, de que estamos en una época científica y esa época es muy superior a todo lo que ha habido antes y además nos va a conducir a la paz perpetua y a esa sociedad que en definitiva resultaría una sociedad infantilizada y que no eliminaría el conflicto, llevaría el conflicto a todas partes, ¿no?, entre países y dentro de cada país. En fin, claro, pues aquí lo podemos dejar. Sí, bueno, dentro de la experiencia histórica resulta paradójico que el cultivo de la razón haya llevado a concepciones de la vida opuestas entre sí y que la ciencia como explicación de la condición humana pues haya conducido a una desvalorización de la propia condición humana. Bueno, pues lo podemos dejar aquí y... Pues, don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana, Dios mediante, aquí a Informa Radio a una hora con la historia. De acuerdo, pues bien, muchas gracias y un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Hablamos. Gracias.